¿qué es? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su propósito? Para ustedes, ¿qué es lo que realmente... Y escriban ahí, organiza y mantiene el registro único de identificación de las personas. Organiza y mantiene el registro único de identificación de las personas. ¿De qué personas ustedes? De las personas jurídicas. ¿De qué personas mantiene ese? Individuales. De las personas naturales, obviamente. De las personas naturales. Abajo pongan, inscribe los hechos y actos relativos a su estado civil, a su estatus. ¿Para ustedes? Inscribe los hechos y actos relativos al estado civil. ¿Y qué es el estado civil? Ustedes ya lo están viendo ahorita en derecho civil, ¿verdad? ¿Qué es el estatus? ¿Cuál es el estado civil de las personas? Vamos, muchachos, alguien que me lo diga. Soltero. Soltero o casado. Pero ¿qué es el estado civil? O sea, ¿mi estado civil qué es? ¿Alguien me lo puede definir? Permite ubicar e identificar a una persona dentro de una colectividad. Así es. Ahora, no solamente eso, les voy a decir esto. El estado civil, en otras palabras, es mi estatus y mi condición frente a los demás. Es mi estatus, ¿no? Mi condición en relación a los demás. ¿En relación a qué? En relación a mi nacimiento, en relación a mi nacionalidad, ¿no? En relación a mi filiación o mi matrimonio, ¿no? O sea, ese estatus, esa relación que yo tengo frente a los demás, ese es el estado civil. No sé si me voy a entender, pero ese es el estado civil, es mi estatus frente a los demás, mi relación civil frente a los demás. ¿En base a qué? En base a mi nacimiento, a mi nacionalidad, filiación o matrimonio, en base a esas cosas. Y obviamente esos ámbitos me limitan. Y eso es lo que nosotros le llamamos estado civil. Continuemos. Solo les quería dejar eso para que estemos en la onda. Entonces, ¿qué es lo que hace el Registro General de las Personas? El Registro General de las Personas lo que hace, permítanme muchachos, el Registro General de las Personas lo que hace es que lleva ese estatus, lleva el registro de ese estatus, lleva el registro de todas las personas de aquí del país. Y viendo eso que ustedes están aquí apuntando, permítanme que estoy viendo algo. Ok, viendo eso, que estamos acá, entonces miremos alguna de las cosas que lleva entonces el Registro General de las Personas. Se inscriben los hechos o actos relativos al estado civil. Sigan escribiendo ahí, capacidad civil, ¿verdad? Ustedes, no pongan ahí capacidad civil, si no se pueden confundir. Capacidad civil y demás datos de identificación. Abajo pongan, desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Significa que si nosotros queremos ver el registro de una persona, ¿cuándo nació? Lo tiene el Registro Nacional de las Personas. ¿Qué edad tiene? Lo tiene el Registro General de las Personas. ¿Es guatemalteco? Lo tiene el Registro Nacional de las Personas. ¿Está casado? Lo tiene el Registro Nacional de las Personas.
¿Está divorciado? Lo tiene el Registro Nacional de las Personas. ¿Cuál es el nombre de su papá? Lo tiene el Registro Nacional de las Personas. ¿Cuál es el nombre de su mamá? Lo tiene el Registro General de las Personas. Entonces, ¿cuál es el nombre del esposo o la esposa? Lo tiene el Registro General de las Personas. ¿Se divorció? Lo tiene el Registro General de las Personas. ¿Cuándo se divorció? Lo tiene el Registro General de las Personas. ¿Falleció la persona? Lo tiene el Registro General de las Personas. ¿Es soltero? Lo tiene el Registro General de las Personas. Todos esos registros de nuestro estatus en relación a los demás lo tiene guardado el Registro General de las Personas. Y obviamente también emite, pueden ponerlo abajo, y emite el documento personal de identificación. Y emite el documento personal de identificación. ¿Ustedes? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, licenciado. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un registro civil? Apunten ahí, ¿qué es un registro civil? Estas son dependencias adscritas al registro central de las personas. Son dependencias adscritas al registro central de las personas. ¿Y qué es lo que hacen? Lo mismo que el registro central. Inscriben los hechos, los actos relativos ¿a qué? Al Estado civil. La capacidad civil y demás actos de identificación de las personas naturales, ¿verdad? En la República de Guatemala. ¿Qué significa eso? Significa que los demás registros que ustedes miran en departamentos, en municipios, todos esos solamente son dependencias nada más que están adscritas al gran registro central de las personas. Nada más, pero hay un solo registro, hay un único registro, el Registro Nacional de las Personas. ¿Qué personas? Obviamente las personas naturales, ¿a ustedes? Porque si queremos registrar personas jurídicas, ¿dónde lo hacemos? ¿Alguien sabe eso? En el repejo. En el repejo, ¿verdad ustedes? En el registro de personas jurídicas, ¿no? En el repejo. Y el repejo, ahora lo interesante, pero el repejo no aparece aquí en los órganos. No aparece. ¿Por qué? Porque estos son, obviamente, órganos de control de primer nivel. Y son los que estamos viendo nosotros acá. El repejo ya es una entidad que pertenece a otra institución. Cuando ustedes ya entren a ver derecho administrativo y todo eso, ustedes posiblemente lo vean. Sin embargo, el repejo no aparece acá. Aquí, como órgano de control, estamos los registros de nosotros. Ahora la gran pregunta, ¿y ustedes pueden ir a averiguar el registro de cualquier persona? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Obviamente sí. Nosotros podemos averiguar el registro de cualquier persona, porque estos registros son públicos. A pesar que es una información privada, pero ojo con esto, es una información privada, pero es nuestro estatus frente a los demás. Y como es nuestro estatus frente a los demás, entonces el registro es público. Ustedes pueden ir a averiguar la información de cualquier persona. Pueden averiguar la información de cualquier persona aquí en la República de Guatemala, que ahí va a estar la información. Eso es interesante. ¿Qué es lo que necesita? Que el nombre de la persona, ustedes, el nombre completo de la persona. Y con eso se empiezan a hacer todas las averiguaciones. Con eso se empiezan a abrir todos los registros. ¿Quién es la mamá? ¿Quién es el papá? Etcétera, 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 etcétera. Si tiene hijos, ¿va ustedes? ¿Cuántos hijos tiene? Porque si tiene hijos y están registrados, ahí van a aparecer. De hecho, nuestra certificación, algunos tienen limpia su certificación de nacimiento, pero conforme ustedes van en diferentes cosas, porque por ejemplo, si ustedes se hacen un cambio de nombre, si ustedes, como eso es una relación frente a los demás, y se hacen un cambio de nombre, se hacen una identificación de persona, entonces todas esas cosas quedan registradas
en la certificación. Y de igual manera, cuando ustedes se casan, queda registrado en la certificación. Cuando ustedes se divorcian, queda registrado. O sea, todos esos datos se pueden averiguar de cualquier persona. De cualquier persona. No en el DPI. Ojo con esto. El DPI es un documento único de identificación con el que nos identificamos, pero no es que ahí se expongan los registros. Quizás se exponen, pero a la hora de que ustedes leen el chip. Sin embargo, solamente con la tarjeta no se puede leer. Ustedes, o sea, tenemos que ir a la certificación para ver y nosotros ir al registro para ver todo el estatus que una persona tiene frente a los demás, no el DPI. Ojo con esto, el DPI solamente es para identificarnos. Para eso sirve el DPI, exclusivamente. De ahí no sirve para otra cosa. Por eso es que cuando una persona se va a casar, ¿qué cosas le solicitan? Entre otros documentos, la certificación de soltería, ustedes. Porque el DPI puede ser soltero, pero puede ser que no esté soltero. Entonces, ¿qué es lo que se solicita? La certificación de soltería, para revisar que la persona de verdad está soltera. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna pregunta, mejor dicho? Dick, yo tengo una pregunta. Digamos, ¿este registro tiene algunos requisitos específicos para que yo pueda pedir información de una persona considerando que hay información sensible? No, cualquiera puede ir a pedir la información, cualquiera. Cualquiera puede pedir una certificación. Inclusive, licenciado, tengo entendido que las certificaciones se pueden solicitar de terceros hasta en línea. Sí. La diferencia está que inclusive uno en línea puede verificar la información de las personas que han solicitado información de uno. A veces, porque aparece el registro. A veces se solicita a veces solicitan el DPI de la persona en algunas cosas, pero aquí en línea se puede ver el de cualquiera. ¿Alguien con alguna otra pregunta? Bueno, como siguiendo a lo que estamos lo que estamos, es información sensible, sí, pero a la vez es nuestro estatus frente a los demás. Es lo que yo les decía, todo tiene que ver con nuestro estatus frente a los demás. Y como ese es un estatus que es frente a los demás en relación a ustedes, en relación, o sea, las otras personas, por ejemplo, usted se va a ser novio de alguien, la otra persona tiene derecho de saber si usted es soltero o no. Como es un estatus frente a los demás, el registro es público. Definitivamente. Tiene derecho a saber si está casado. O de pronto usted empezó a tener una relación con alguien y la otra persona quiere saber si usted tiene hijos. ¿Y dónde lo va a mirar? ¿Verdad? ¿Dónde lo va a saber? Porque es una relación. Nosotros nos estamos relacionando frente a los demás. Esta información, el nombre, de pronto alguien le está dando un nombre que no es el nombre. Sobre todo ahora en redes sociales, ¿a ustedes? Entonces, a mí me acaba de escribir, hoy me escribió alguien, ¿no? Y en su nombre de chat aparece bebecita, pues. Obviamente ese no creo que sea su nombre. Entonces, a veces uno necesita esa relación frente a los demás, es importante y se necesita saber. Y por eso es que está el Registro Nacional de las Personas. Anteriormente, las municipalidades, y cada municipalidad tenía su propia información. Pero esto se eliminó y ahora pues tenemos nuestro registro único. Y creo que pues la verdad es que este registro nacional está funcionando muy bien, a lo que a mí me parece, ¿verdad? Está funcionando muy bien. Así que este es el Registro Nacional de las Personas, esto es lo que hace, esos registros son los que se tiene y obviamente tiene hasta el registro de cuando nosotros morimos, ¿no? Ese registro lo llevan ellos también. Entonces se puede sacar una certificación de defunción, por supuesto. ¿Para qué? Para muchas cosas, ¿verdad ustedes? Para un proceso de pronto donde hay herencia, ustedes, un sucesorio, un testado, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con una de esas certificaciones. Ahora,
si nosotros queremos una certificación de ciudadanía, ¿a dónde vamos? Al Tribunal Electoral. Así es, porque estos ya son derechos políticos. Entonces, la certificación de ciudadanía ya es otra cosa, ustedes. Entonces, eso ya se lleva en otros lados y eso nos va a llevar a saltarnos ahorita al otro lado de los órganos de control. Aquí ya tenemos unos órganos de control, pero del otro lado del organigrama que nosotros estamos viendo, tenemos los otros dos órganos de control, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos órganos de control? Alguien que me los pueda decir. Electoral ¿Cómo? y creo que el otro es la Corte de Constitucionalidad. No, sí, pero ¿qué órganos de control son esos? Administrativos, ¿no? Esos son administrativos, Políticos. pero los otros dos, del otro lado del organigrama, No, hay otros dos políticos. órganos de control. Privados Pero son públicos. ¿Cómo? El control político. Son Control órganos de político. control político, y ahorita los vamos a mirar. ¿Y solamente son cuántos? 2. Son solamente dos. Uno es la Procuraduría, o mejor dicho, en realidad es el Procurador de los Derechos Humanos. Y alguien que me pueda leer esto en la Constitución Política de la República, ustedes. Saquen su Constitución Política de la República y lean el artículo 274. ¿Qué número dijo? Disculpe. 274. Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza. Tendrá facultades de supervisar la administración. Vuélvalo a repetir. ¿Todo? Así es. El Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza. Es un comisionado ¿de dónde? Del Congreso de la República. Si se dan cuenta, estos órganos de control no dependen del Ejecutivo, no dependen del presidente. Al contrario, son órganos que la Constitución establece. ¿Para qué? Para que el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo tengan controles a ustedes, porque ¿quién va a controlar a los que están gobernando? Ahora alguien me puede aquí decir, bueno, ¿y quién controla al que controla a ustedes? Bueno, ahí sí ya estamos, y ahí ya la pregunta es compleja a ustedes. ¿Y quién va a denunciar al que investiga a ustedes? ¿O quién le va a poner un reparo a la Contraloría General de Cuentas? O sea, esos órganos de control ya es más complejo irse hasta ese nivel, pero lo que la Constitución sí establece es, bueno, vamos a ponerles órganos de control a estos tres grandes poderes, ¿va ustedes? Les vamos a poner su control, les vamos a poner instituciones que los mantengan ahí tranquilos, que los estén auditando, que los estén investigando, ¿va ustedes? Que entonces todo eso es lo que les he querido dar a entender, y que el quehacer del país nacional ahorita sea, de verdad que nos está sirviendo de ejemplo. Sin embargo, nosotros como lo estamos viendo de la forma jurídica, pues aquí vamos, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Que el Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República. Número uno, miren ustedes. Y número dos, ¿para qué? O sea, ¿para qué lo están poniendo como un comisionado? Para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza. O sea, ¿para qué está puesto? Para defender, ¿verdad? Para defender, garantizar, ¿verdad?, la defensa de los derechos humanos.
Continúe leyendo. Tendrá facultades de supervisar la administración, ejercerá su cargo por un periodo de 5 años y ¿Tendrá facultades de qué? Supervisar la administración. ¿Qué administración? La administración pública. ¿De quién? De los 3 poderes del Estado. Está facultado para eso. O sea que si el procurador o los demás delegados salen y van salen a cualquiera de los 3 poderes, están en su facultad, ellos están en esa facultad de defender los derechos humanos de cualquiera que los violente. Vamos, muchachos, aquí conmigo, ¿están en esa facultad? Licenciado, el Procurador de los Derechos Humanos es el que tiene que garantizar que los 3 poderes del Estado en cualquier momento no vengan a violentar los derechos del pueblo. Uh-huh. Que se Los derechos cumplan, humanos que la Constitución nos garantiza a ustedes. ¿Cuáles son esos derechos humanos que la Constitución nos garantiza? Los primeros artículos de la Constitución Política de la Derecho a República. la vida, a la educación. Para ustedes a la libre locomoción, para ustedes libertad de acción, de pensamiento. Pues todos esos derechos, él está facultado a salir. ¿Qué es lo que dice el artículo? ¿Está facultado para qué? Está facultado para salir a supervisar la administración. Continúe leyendo el artículo, por favor. ejercerá su cargo por un periodo de 5 años y rendirá informe anual al Pleno del Congreso, con el que se relacionará a través de la Comisión de Derechos Humanos. Así es. Así que ustedes ya saben que el mandato de él es constitucional. Ahora, ahí es donde ustedes pueden preguntar, bueno, y se puede controlar al que está controlando, y se puede supervisar el trabajo de supervisión del contralor. Ahí es donde ya la cosa se pone compleja. ¿Por qué? Porque lo que les enseñaba el otro día, obviamente la Constitución garantiza, protege el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque pueden haber problemas como los que están habiendo en el país y tal vez nos gusta un lado o nos gusta el otro lado. Sin embargo, el Estado de Derecho debe prevalecer, debe de mantenerse. Y ese Estado de Derecho, ¿quién es el que se encarga de velar porque la Constitución se cumpla? Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad. ¿Y por qué? Porque cada uno tiene sus facultades. Estos órganos de control, cada uno tiene sus facultades, obviamente, a ustedes. Cada uno. Y ustedes pueden entrar a la página del Procurador de los Derechos Humanos, porque miren lo interesante, que no es ni siquiera la Procuraduría, sino se habla del Procurador, y tiene toda una institución atrás de él, pero es el Procurador. ¿Ustedes? Es el Procurador de los Derechos Humanos. ¿Alguna pregunta de esta institución? El Tribunal Supremo Electoral, que es el otro órgano de control. El Tribunal Supremo Electoral, ¿qué es el tribunal? Es la máxima autoridad en materia electoral, ¿oyen? Es la máxima autoridad en materia electoral. Obviamente es independiente. No está supeditado a ningún organismo del Estado. Y su organización y funcionamiento están todos determinados en la ley electoral y de partidos políticos.
el Tribunal Supremo Electoral que tenemos ahorita fue creado en 1983. Y fue donde este tribunal fue el primero en, pues, el encargado de realizar las elecciones, ¿no? que se han tenido democráticas desde esos años para acá. Ahora bien, díganme ustedes que han visto el Tribunal Supremo Electoral. Ahorita los magistrados están en problemas legales. ¿Ustedes qué creen de esto? A ver, expónganme, abran sus micrófonos y expónganme. Pues lo que he escuchado es de que ahorita están en problemas porque parece que el registrador del Tribunal Supremo Electoral, creo que, no sé si registró a personas que ya estaban fallecidas como para lo de las votaciones. Eso es lo que he escuchado, y aparte de eso, que también al parecer ahorita están en problemas, pero porque por este supuesto delito, cuando dice que anteriormente también habían registrado personas que ya habían fallecido y que las pusieron como para votar. Sin embargo, no lo denunciaron porque en su momento pues sí estaba llegando, sí iba a llegar al poder a la persona que querían ponerlo. ¿Alguien más? Perdone, licenciado, ¿cuál fue su consulta? A ver, díganme, continuemos, miren pues a ver, háblenme, ¿qué creen? ¿Hubo fraude? ¿No hubo fraude? ¿Fue culpa de los magistrados? ¿No? A ver, cuéntenme, abogados. Delitos desde hace 8 años que se conocían y nadie los dio a conocer porque estaban en la misma rueda de corruptos. Y por eso saltaron todos los delitos ahora. Qué casualidad. A ver, ¿quién más? Continúen, muchachos. Yo, licenciado, mi pensamiento, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. El ejemplo de El Salvador. Va. La gente cansada de tantos proyectos o de tanta, podemos decir, corrupción de los partidos tradicionales, fue que empezaron a confiar en el Partido Nuevas Ideas. Va. Ahora vamos a poner el ejemplo de Guatemala. Guatemala, cansada de tanta corrupción, no decidió elegir a un partido tradicional, sino que se fue por un partido que tenía las probabilidades de hacer un cambio en Guatemala. Pero ahora bien, es bien complicado y es bien complejo. ¿Por qué? Porque si retrocedemos atrás, el Tribunal Supremo Electoral dejó fuera a muchos candidatos que tenían posibilidades de la presidencia, como me acuerdo el nombre, pero es de apellido Telma, pero es de nombre Telma, pero no me acuerdo el apellido, que era del Movimiento Liberante de la Cabrera. Telma Cabrera. Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Exacto. Después a Carlos Pineda. Entonces yo siento que la verdad es un retroceso en el ámbito de la democracia. ¿Por qué razón? Porque nosotros como pueblo somos los que tenemos la facultad de elegir a nuestros representantes, ya sea ante el Congreso, ya sea como presidente. Entonces, en sí, es un poquito complicado porque cuando Bernardo Arévalo ganó, es que empezó con todo, incluso creo que ni siquiera habían anunciado que había ganado la segunda vuelta cuando ya estaban ahí los del Ministerio Público con el tema de que hubo fraude y que querían perseguir. En realidad, más que todo es un tema político, por decirlo así, de a ver quién agarra la guayaba, ¿verdad? Así literalmente, ¿verdad? Entonces, vamos a retroceder. Lo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral viene de atrás, porque ellos
lógico, como cualquier persona, es como estuvimos hablando en una clase, ¿verdad? Ellos vienen de la antigua escuela, de que se reparten puestos aquí, yo soy magistrado de aquí, y después sigo siendo magistrado del Tribunal Supremo Electoral, después me paso para esta dependencia, y siguen siendo los mismos se juegan los puestos. Entonces, en realidad, no hay un tema como tal de que hayan personas 100% honestas, ¿verdad? Para poder manejar un cargo público en diferentes aspectos, ¿verdad? Ya sea como jueces, como magistrados, ni siquiera como ministros, puedo decir yo, ¿verdad? Porque cada quien persigue un interés. Es bien importante este tema porque al final de todo, al analizar el contexto en lo que estamos viendo ahorita o cómo estamos viendo el país, a pura legua se da que es un conflicto más que todo político. O sea, yo no quiero que este gobierne bien para que la gente diga que le cae mal y entonces vamos a lo mismo, regresamos a lo mismo, retrocedemos al pasado donde que fulanito pues se le descubrió que no sé qué, que sutanito le dio tantos millones y se ha comprobado de que, por ejemplo, en el gobierno de Yamatei se dieron contratos a empresas que son dueños unos diputados. Entonces, todo eso es un conflicto de intereses que al final de todo nos afecta a nosotros como nación, como país, no le afecta a la política, sino a nosotros en general. Sara, ¿usted quería hablar? Sí, licenciado, creo que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral están sindicados de delito por lo de la adquisición del TREP y porque había muchas inconsistencias en el conteo de las boletas, de los votos en las boletas. Y como decía el compañero, las inconsistencias, pues, casualmente se dieron a notar en este ciclo electoral por las inconveniencias, ¿verdad?, de algunos partidos que quedaron fuera de las postulaciones. Pero creo que esa es la dirección de la que usted había preguntado. Así es. Bueno, pues aquí ya estamos viendo más o menos lo que ustedes opinan. Hay que seguirse informando, leyendo, porque ustedes son abogados y tienen que tener esto muy claro a ustedes, porque nosotros vamos a estar en todos lados. Así que alguien escribió, y es cierto, yo creo que fue intencionalmente, sin embargo, o por tiempo, sin embargo, hay un registro que no se vio, que es el RIC, si no estoy mal, ¿va mucha? El RIC, creo que no lo vimos. Sí, licenciado, no lo hemos visto. Ok, miremos el RIC. ¿Qué es el RIC? El Registro de Información Catastral. Registro de Información Catastral. Ahora, antes, ¿qué es que el catastro? ¿A ustedes? ¿Qué es catastro ustedes? ¿Qué es hacer un catastro? A ver, alguien, si alguien sabe algo de eso. O trabaja tal vez en el RIC. No estoy seguro si es como una porción territorial, licenciado. Sí, el catastro, o sea, catastrar no es otra cosa más que censar, ¿verdad? Tener un padrón estadístico de las fincas rústicas de ustedes y de las fincas urbanas que tenemos en el país. Lo vuelvo a repetir, no es otra cosa más que un censo a ustedes o un padrón estadístico de las fincas rústicas y las fincas urbanas. O sea, no estoy hablando que esa es la definición de RIC, no, estoy hablando que eso es catastrar, ¿no? Ustedes, eso es el catastro, ¿usted? Entonces, ¿qué es el registro de información catastral, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace? Pongamos, establece, actualiza y mantiene el catastro nacional. Lo vuelvo a repetir, establece, actualiza y mantiene el catastro nacional. Abajo pueden poner, identifica todos los predios del territorio nacional. Identifica todos los predios del territorio nacional con un código de clasificación catastral. Identifica todos los predios del territorio nacional con un código de clasificación catastral y georreferencial. O si no, pongan y georreferencia sus vértices.
al sistema. Y ojo con esto, ¿cómo se llama ese sistema? Se llama Sistema Geodésico Nacional. Lo vuelvo a repetir, Sistema Geodésico Nacional. Obviamente, ahí se registra la información de forma gráfica a ustedes, porque si tienen ese censo, a ustedes, esa clasificación y lo tienen georreferencialmente, entonces obviamente la información la tienen de forma gráfica, la tienen descriptiva. Ese es el registro de información catastral. ¿Y cuál es el censo? Obviamente todas las fincas, lo que hablábamos nosotros hace un ratito, obviamente las fincas rústicas y las fincas urbanas. Eso es lo que hace este registro. ¿Alguna pregunta de esto ustedes? Es un registro importante, ¿no? Porque está georreferenciando cada una de las fincas, ¿no? Cada una de las fincas. Eso es importante. Y ya saben ustedes que ahí está el registro de información catastral. ¿Hay otros registros? Obviamente sí, hay otros registros. Ustedes los van a ir estudiando conforme vayan viendo la carrera y el derecho. Sin embargo, para nuestra cátedra que llevamos acá, como estamos viendo los órganos de control administrativo, los órganos de control político o los órganos de control jurídico, entonces esos son los que estamos viendo nosotros. ¿Hay otros registros? Obviamente hay otros registros, pues. Ustedes van a estudiar aquí todos los registros que hay, pero a nuestra cátedra, lo que les dije, esto es lo que tenemos que ver. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, muchachos? Licenciado, por ahí está levantando la mano. Solo Háblenme, interrúmpanme, dele. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo diferenciarlo claramente del registro de la propiedad? ¿Cómo no confundirlos? Porque el registro de la propiedad, lo que nosotros vamos a registrar son nuestros derechos reales que tenemos sobre un bien inmueble. Sin embargo, usted en el registro de la propiedad no va no es que georreferencie fincas, sino que ahí simplemente se está registrando su derecho para ustedes. De hecho, vamos a mirarlo, porque si ustedes se dan cuenta, tuvimos el registro general de la propiedad, vimos algo, ¿dónde está? Solo le quería comentar, fíjese de que así como nosotros con mis hermanos queríamos ver las medidas de un terreno, nos mandaron ahí a Catastro. Yo creo que ahí fue donde nos mandaron a ver las colindancias del terreno y teníamos que contratar un topógrafo, nos dijeron, para que nos dijera la longitud del terreno y todo. Uh-huh. Entonces, me pongo a pensar en que el registro de la propiedad es para, como dice usted, para registrar los bienes inmuebles. Dijimos, ahí lo que vamos a inscribir nosotros. Catastro, están como los croquis de los mapas de las divisiones de los terrenos y las fincas. Sí, obviamente. Eso es lo que está llevando el RIC a ustedes, porque en el registro general de la propiedad, lo que se hace es que vamos a inscribir o acreditar nuestros dominios, ¿verdad? De los inmuebles o de los derechos reales, ¿verdad? Que tenemos sobre los mismos. O sea, vamos a inscribir los títulos traslativos de dominio cuando se hacen compraventas o se hacen donaciones o se hacen herencias, qué sé yo. Entonces, tenemos esos títulos traslativos de dominio. Lo que estamos inscribiendo son ese dominio que tenemos nosotros, esos derechos reales sobre un bien. Pero, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el RIC, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que ahí lo que está haciendo el RIC solamente es que mantiene
el catastro, ese censo, ¿verdad? Ustedes, eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿qué es lo que mantiene? Ese padrón estadístico de las fincas rústicas. No, ellos no están viendo a quién le pertenece, en otras palabras. O sea, va dentro de los registros, pero no es su fuerte. ¿Qué es el fuerte? El fuerte de ellos es tener de todos los predios, tanto rústicos, ¿verdad? Ustedes, como urbanos, todos esos predios que los va a clasificar y los va a georreferenciar, porque eso no lo tiene el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque es el registro de la propiedad. O sea, yo lo que registro es mi dominio sobre bienes, el dominio que yo tengo sobre bienes. Yo registro mis derechos, porque es mi propiedad. O sea, yo estoy registrando esos derechos. No sé si me voy a entender, pero en el registro de información catastral, que es lo que hacemos, ahí se clasifica georreferencialmente un predio. Aquí hablamos de predios, no estamos hablando ni de dominio ni de derechos, sino hablamos de predios. Y ahí hay una diferencia. Por eso es que ustedes ven que a veces, ahora ya lo tienen, pero anteriormente, les voy a decir algo, los predios no tenían dirección. Si ustedes se dan cuenta cómo se registra una escritura pública de un bien inmueble, anteriormente, ahora a veces ya lo hacen, pero anteriormente lo único que decía era que le pertenecía a fulanito de tal y colindaba con, ¿va ustedes? Y dice las colindancias, nada más, no dice otra cosa. ¿Por qué? Porque no era tan importante para el registro general de la propiedad, era más importante decir, yo tengo el dominio, yo soy el dueño. Así comenzó el registro general de la propiedad. Conforme fue avanzando todo, nos fuimos dando cuenta en el Estado que necesitamos tener necesitamos tener un registro de una clasificación georreferencial de los predios, ¿va ustedes? Con la tecnología, todo fue avanzando, entonces se fue creando esa necesidad que hoy por hoy lo tenemos. Y es el registro, es el RIC, ¿va ustedes? El registro de información catastral. Miren esto, registro de información. En cambio, el otro es el registro general de la propiedad, ¿va ustedes? Yo lo que registro es el dominio que yo tengo, mis derechos, los derechos reales de un bien. ¿Me doy a entender? ¿Alguna pregunta? No, Vic, solo eso era, porque incluso cuando fuimos ahí a Catastro, nos enseñaron como un mapa, pero así ya exactamente con calles, avenidas, de los lotes, pero nos enseñaron el mapa como virtual, se podría decir, y exactamente la división de calles, avenidas, así, literalmente todo específico. Así es, y ese registro de información lo debe tener el Estado, y todavía va pequeño. No sé por qué porcentaje irán, ese dato no lo tengo ahorita, pero todavía todavía les falta mucho el país, ¿no? Todavía les falta mucho. Aquí levantaron la mano, creo que Eva y Jacqueline levantaron la mano, cuéntenme, díganme. Buenas noches, Lick, con dos consultas. ¿El RIC es el encargado y responsable de pasar y censar cada inmueble o uno tiene que ir a inscribirlo? Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué diferencia hay entre el RIC y la DICABI? Mire, la primera, la verdad es que los dos, o sea, pero nosotros los particulares normalmente lo hacemos cuando tenemos un problema que nos exige tener los datos, porque no todos los predios, cuando hablo de predios, vamos a hablar no todos los terrenos, ¿no? Ustedes para que, un buen chapín, no todos los terrenos o las casas tienen, o sea, estamos georreferencialmente, tenemos el dato. No solamente eso, hay muchos terrenos que ni siquiera tienen, hay como dijo la compañera que había ido ella con el especialista, ¿cómo se me fue el nombre de los que miden los terrenos? ¿Cómo me dijo, compañera? Se me fue el nombre. ¿Cómo?
Topógrafo. El topógrafo, ajá. Entonces, yo también hace poco fui a hacer el de un terreno porque no se tenía claro a ustedes el tamaño y sobre todo cuando se va a construir. Topógrafo. Sobre todo cuando se va a construir. ¿Por qué? Porque a veces lo que se hace a ustedes es de que a veces se construye y se pasa un poquito uno sobre el terreno de otra persona. Entonces, para no tener ese problema, se saca la topografía del terreno, se miden bien, se hacen todas las mediciones y ya se sabe lo que anteriormente se decía, ¿verdad ustedes? Que era los mentados mojones, ¿va ustedes? Porque de hecho hasta así están en muchas escrituras públicas. Entonces, y todavía se sigue, no sé si ustedes lo han escuchado, pero todavía el mojón todavía se sigue, ¿no? Entonces, esto, por eso es que está eso. Ahora, ¿qué es lo otro? Lo que pasa es que en el DICABI, le voy a decir algo, el DICABI no es que esté georreferenciando los predios y que les está dando una ubicación en específico, sino lo que hace el DICABI es hacer avalúos de los bienes inmuebles. O sea, es una dirección de catastro, pero más que todo enfocado a los avalúos. Cosa que, por ejemplo, el Registro General de la Propiedad no es que valúe su bien inmueble, ¿va? Y el RIC tampoco, no es que lo valúe en realidad. En cambio, con el DICABI usted sí se puede permitir esa clase de información, de consultas, de llegar, y ellos sí tienen. ¿Por qué? Porque esta dependencia, si no estoy mal, es del Ministerio de Finanzas, si no estoy mal. Y lo otro, no estoy mal, el DICABI es del Ministerio de Finanzas. Y como pertenece a un registro fiscal prácticamente, porque es como registro fiscal. ¿Y por qué le digo un registro fiscal? Porque avalúa, ustedes hace avalúos. Entonces, es un registro fiscal en realidad que sí es nacional, porque realmente lleva un avalúo a nivel nacional. Y trabaja en conjunto con las municipalidades. Y de ahí es donde se sacan las matrículas fiscales y todo eso. Pero esa es la gran diferencia, que el RIC no evalúa y el Registro General de la Propiedad tampoco. Ahora alguien puede decir, miren, no se pueden contar todos los registros, pues posiblemente se podrían juntar ustedes. Pero el Estado lo que ha hecho es que ha creado dependencias especializadas y con eso tiene todos los registros. No sé si le respondí las dos preguntas. Sí, licenciado, muchas gracias. Ok, perfecto. Licenciado, entonces, como le entiendo al final en palabras más simples, el registro de la propiedad me dice usted es el dueño, sí. Y el RIC me dice de qué tamaño, de qué posición, de qué... Sí. Sí, porque el RIC en realidad no le interesa, pues que lleva el registro, pero no es que a él le interese, bueno, y ahora quién es el dueño. No es que le interese totalmente. A él lo que le interesa es, esta finca está posicionada en este lugar, mide tanto, y estos son sus vértices, ¿verdad? Sus puntos georreferenciales. Y ahí el RIC ya tiene buena parte de la información. Claro, se rellena con otro quién es el dueño, de quién es el predio a ustedes, porque puede ser que el predio sea del Estado, puede ser que el predio sea de una institución, de una empresa, X cosa, pero ellos están encargados de todo ese censo de fincas y posicionarlas en un mapa. Ese es el trabajo de ellos. Estamos de acuerdo. Y en el DICABI lo que se hace más que todo es una información, ¿verdad? Es un registro de catastral, de direcciones catastral, pero más que todo enfocado a evaluar los bienes inmuebles. Cosa que ahora nos imponen no sé si alguien aquí tiene en su casa la municipalidad o alguien le impuso cuánto es que vale su bien inmueble, ¿no? Porque ahora resulta ser que uno no dice cuánto vale su bien inmueble, sino que ahora se lo imponen a uno. Sí, licenciado, lo mandan a uno a contratar un evaluador para que él diga el precio de la propiedad. Así es. Y los evaluadores tienen que estar certificados como evaluadores, ¿no ustedes?
ellos se certifican. No, porque alguien puede decir, bueno, ¿y quién es un evaluador? Se certifican. Eso están certificados para eso. Entonces, no es cualquiera, no es cualquier ingeniero, no es cualquier arquitecto, no. Ellos están certificados para eso. Y ellos ya tuvieron una especialidad o un curso adicional para poder estar certificados como evaluadores. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, vimos todos los órganos de control. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿y quién controla al que controla? Eso ya está complejo de responder, pero los órganos de control, sí, la mayoría son autónomos y se les da esa autonomía para que en momentos de crisis como las que estamos viviendo en el país, pues haya estabilidad de país, no estabilidad de intereses de un lado o de otro, sino una estabilidad política, porque la estabilidad política trae estabilidad de país. ¿Y qué significa eso? Cuando en un país, yo les voy a decir algo, cuando se empieza a hablar de fraude, de tales cosas, de todo eso, son cosas delicadas porque políticamente el país empieza a ser inestable y eso genera una inestabilidad económica. Ustedes no se imaginan económicamente cuánto se detiene todo cuando se empiezan a hablar temas como, por ejemplo, temas de que un funcionario quiere sacar a otro y el otro tal cosa y el otro también quiere sacar al otro. Esa clase de situaciones ponen al país en económicamente muy vulnerable. Y entonces hay inversiones que se detienen, así de sencillo. Hay inversiones que se detienen. De hecho, solo con que de pronto se mire cuál es el ideal o la línea de un país, hay gente que saca sus capitales del país. Y no es algo alarmista, ni es algo que eso no sucede nunca, no. Créanme que sucede. Esas cosas suceden. Y ¿quiénes somos los que nos vemos más afectados? Los que estamos por último, en la cadena, ustedes en la cadena económica, que somos a la larga los consumidores finales. Somos los más afectados. Y no sé si ustedes se han percatado, pero últimamente hemos tenido un alza a muchas cosas. Precios están empezando a subir. Y alguien puede decir, no, pero ¿cómo es eso? Sí, sucede, pasa. Son los problemas políticos. Por eso cuando hay estabilidad política, también hay estabilidad económica. Cuando hay inestabilidad política, obviamente hay inestabilidad económica. Y los que lo vamos a pagar somos nosotros, los que estamos somos el último eslabón de la cadena económica. ¿Alguien tiene algo que decir, preguntar u opinar? Lick, perdone. Perdonado. Continuemos. No, yo quiero hablar de otro tema antes de que termine la clase. Cuénteme. Con el tema de los que tenemos pendientes, el extraordinario. Voy a esto. A más tardar, mañana creo que les subo a ustedes sus notas. Y para los que están pendientes, voy a ver cómo hago. Yo no sé cuántos hay aquí, solo usted o hay alguien más. Yo también le... Ok, entonces son dos o tres. Entonces, lo que voy a hacer con ustedes es que sí los tengo que examinar. Ustedes comienzan sus exámenes la otra semana, ¿no? ¿Cuándo comienzan exámenes, mucho? Sí, licenciado. Vaya, entonces tenemos que apurarnos a todas las cosas. Entonces, déjenme que yo les suba notas antes y luego de subir notas ya se comunican conmigo. Y fijo, los voy a examinar en la universidad. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo y los examino. Dígame, Luisa. Disculpe, licenciado, mi pregunta era si íbamos a tener clase con usted el día viernes. Sí, vamos a tenerla. Yo les voy a decir algo, va a ser un repaso porque yo les voy a preguntar de los órganos de control. O sea, lo que yo les he enseñado, de eso les voy a preguntar. Eso
no me voy a salir de lo que yo ya les enseñé. Por eso estuve recalcando muchas cosas, las estuve recalcando para que en el examen no vayan a equivocarse. El examen puede ser así como el primero o puede ser como el segundo, pero con la información de los órganos de control. Así que no van a tener ustedes, no tendrían por qué tener problema porque es de la información que yo les completé el día de hoy. No hay pierde en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Fíjese que yo me quedé pensando en lo que usted nos cuestionaba en varias ocasiones ahorita durante la clase respecto a si ellos son órganos de control tanto político como administrativo, entonces ¿quién los controlaba a ellos? Y estaba revisando precisamente en la ley del organismo judicial porque el docente de teoría del proceso nos dejó un trabajo algo extenso respecto al análisis de varios artículos y recuerdo que en alguno de estos pues indicaba que parte de las funciones del organismo era la visita o verificación del registro general de la propiedad. Lamentablemente no encuentro específicamente el artículo, pero mi pregunta iba estrictamente relacionada con que si hay, digamos, si estos son órganos de control, obviamente pues dentro de la ley habrán algún otro ente que pueda regular o revisar o controlar las funciones de estos mismos. Lo único que está regulado es que normalmente a todas estas personas las nombra el presidente, aunque vengan de un proceso. La mayoría, como el contralor, el procurador de los derechos humanos, el fiscal del Ministerio Público, o sea, todos ellos son nombrados por el presidente de la República, aunque vienen de un proceso, ¿no? Vienen de un proceso de elección, otros pues son nombrados por el Congreso de la República, otros son, o sea, todo tiene, sin embargo, llegar, lo que yo les decía, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido normalmente para mantener la paz y el orden social? Llamémoslo así. Es que cuando de pronto alguno no está saliéndose de la tangente, pues lo buscan el proceso y lo destituyen. Eso ha sido lo más normal en el país, y les voy a decir, y en el mundo. Y en el mundo. Eso es lo mismo pasó con Bukele. A ustedes cuando le dijeron, ¿usted por qué cambió el fiscal? Porque yo quiero tener mi fiscal. Pero al que le estuvo preguntando internacionalmente, que era otro país, él le dijo, mire, pero usted también puso su fiscal, ¿no? O sea, eso pasa en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo, para mantener el orden, ¿va ustedes? Porque si no, pasa lo que está pasando aquí en Guatemala. Sin embargo, lo que pasó con el Ministerio Público, que pusieron candados muy fuertes para poder remover una persona, pues, cosa que en mi criterio nunca tuvo que haber pasado. Eso no tuvo que haber pasado. Pero las presiones políticas eran tantas en ese momento que los legisladores, pues legislaron, ¿va ustedes? Sin embargo, jurídicamente, estatalmente, en nuestro curso, así como lo vemos nosotros, sí, pues creo que deben de haber procesos, pues obviamente no sáquelo a la primera, pero sí obviamente procesos más suaves para poder remover una persona. ¿Por qué? Porque miren, la Constitución siempre los resguarda, porque son órganos de control, y si no lo estuvieran sacando a cada ratos, pero la Constitución dejaba el espacio para poder removerlos. Sin embargo, es complicado ya, porque imagínense, ¿quién audita a los auditores que llegan a auditar? O sea, ya hay cosas que no se pueden, pues. Entonces, no creo que sean
No creo que sean cosas que no se hayan previsto, sino ya son cosas muy complejas, ¿verdad? Ya quién va a controlar al que controla, pues es algo muy complejo. Pero sí se deben de dejar recursos para poder removerlos. No dejan de ser funcionarios y están apegados a alguna normativa, cada una de sus acciones, dejar evidencia. Sí. Aparte que ojo con esto, que estos órganos de control no son por elección popular, que eso sí ya la Constitución lo resguarda más. O sea, si ustedes se dan cuenta, aquí por elección popular, ¿quiénes están? Está el presidente de la República, los diputados al Congreso de la República y los alcaldes. Para ustedes, y están los diputados también del Parlacén, pero hablemos de cosas más prácticas, estamos hablando de ellos. O sea, todos los demás funcionarios son nombrados, aunque hayan procedimientos de elección, comisiones, porque la Constitución nunca habló de comisiones, ¿no? Eso alguien se lo fumó también, ¿va? Ustedes eso de las comisiones, y eso alguien lo tiene. Miren ustedes, en Guatemala ya hemos probado 100 veces y 100 cosas diferentes, muchas cosas. Pero aquí la gran pregunta que yo les hago a ustedes ahorita que estamos ya prácticamente finalizando nuestro curso, la gran pregunta que yo una vez fui con alguien a hacerle esa pregunta es, bueno, y entonces ¿qué hay que cambiar? El sistema a la gente. Porque aquí hemos tenido ya muchos sistemas, hay que cambiar. Yo les voy a decir algo, yo soy en pro de que tenemos que tener un plan nacional, pero un plan de verdad, o sea, un plan de ejecución. No sé si me voy a entender, no un plan, claro, hay políticas públicas y hay que hacerlas, pero tenemos que tener un plan de ejecución, un plan de urbanización. Aquí se hacen carreteras, les voy a dar un ejemplo, aquí se hacen carreteras y se hacen a la ocurrencia de alguien. No es que haya un plan de urbanización, un plan no existe. Aquí el plan de urbanización no lo impone el Estado, lo está imponiendo la empresa privada. Ellos son los que están imponiendo el plan de urbanización. Aquí se urbaniza donde ellos pusieron un centro comercial. Sin embargo, no es porque el Estado lleve una urbanización pues nacional, no existe eso. O sea, donde construimos un hospital, aquí también se construye un hospital a la ocurrencia de alguien. Bueno, o sea, lo bueno es que aquí necesitamos hospitales en muchos lados, pero ahorita no ustedes se han dado cuenta, empezaron a saltar los problemas de ciertas escuelas. ¿Cuál es el nombre que le pusieron a las escuelas en el gobierno pasado? Bicentenarias. Las escuelas bicentenarias, que algunas de ellas están construidas en puntos donde no existen poblaciones cerca. O sea, si el propósito de construir una escuela es llevar una escuela a una población que no tiene escuela y que la gente camine lo menos posible a ustedes, y no írselas a poner en una montaña donde tienen que caminar 5 kilómetros. O sea, estamos llegando a lo mismo porque no hay un plan nacional, no existe ese plan. Y ojo con esto, muchachos, 2 minutos nos quedan, pero ojo con esto, hay que empezar a preguntarnos, bueno, pero ¿dónde hay un plan? O sea, ¿quién trae un plan? ¿Quién trae no una propuesta de esas que cualquiera se puede, 10 propuestas de país cualquiera se las hace? Pero yo les hablo de propuestas, pero que vengan construidas bajo un plan nacional de decir, miren, vamos a hacer esto con el presupuesto que tenemos y lo vamos a enfocar en tal cosa. O sea, aquí hay familias, miren ustedes, aquí hay familias que son tan de escasos recursos en el país, pero ustedes saben que si reciben un programa social ya no pueden recibir otro. Y yo soy una de las personas que yo propongo de que los planes sociales mejor concentrémoslos en, qué sé yo, 5,000 familias, ¿me entienden? O sea, agarremos 5,000 familias y las levantamos, miremos todos los programas sociales y empezamos a levantar las 5,000 familias. Pero eso de darle, ¿saben cómo es eso? Ustedes salgan a la calle y ustedes salen con decir, yo voy a dar 2 o 3 quetzales en ayuda a cualquiera que me pida. Y a todos los que le piden, le dan 25 centavos aquí, 10, un quetzal allá, 50 centavos. ¿Ustedes creen que eso va a ser representativo y va a cambiar la vida de la gente que le está pidiendo? No, porque no, es muy poco para poder tener un impacto social sobre ellos, es muy poco. Alguien una vez me dijo, ¿sabes qué?
ahorra mejor 10 o 20 quetzales. Y a una persona dale 20 quetzales y por lo menos ya le diste lo de un tipo de comida. Entonces, ¿por qué les digo esto? Creo que debemos ya mirar más que pleitos de ideales que a veces ni son funcionales, y hay ideales que no han funcionado en ninguna parte del mundo. En lugar de tener ideales o andar peleando por ideales, creo que ya debemos de empezar a ver cómo nos construimos nosotros país. Pero bueno, eso es lo que les tenía que decir. Así que, muchachos, nos vemos el día viernes para un repaso, y yo les voy a estar escribiendo, porque puede ser que el día viernes mejor lo use yo para examinar a las personas. Sin embargo, nos vamos a estar comunicando en el chat y que viene en el examen, los órganos de control. Eso es lo que voy a preguntar. No voy a preguntar nada y absolutamente nada más. Órganos de control, ministerios y secretarías. Pero lo que hemos estado viendo son los órganos de control. Ya las ministerios y secretarías no nos dio tiempo de verlas, pero vamos a ver si hacemos algo ahí o enviamos algún material. No lo sé, pero ahí estamos. Que tengan una buena noche y estamos en contacto, muchachos. Nos vemos. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Buenas noches, Lick.